6 cuentos infantiles de abejitas, diversión y aprendizaje. Sarita, la abejita perezosa y el celular. Había una vez en un hermoso jardín, lleno de flores de colores y árboles frondosos, una pequeña abejita llamada Sarita. Sarita era diferente a las demás abejas. Mientras que las otras abejas trabajaban duro recolectando néctar y polen para hacer miel, Sarita prefería pasar el tiempo jugando y mirando su celular. No le interesaba en lo más mínimo ayudar a su madre en las tareas del panal. Sarita, ¿por qué no estás ayudando a recolectar miel? Tenemos mucho trabajo por hacer. Llamaba a su madre, la abeja reina. Pero Sarita siempre tenía una excusa lista. Lo siento, mamá. Estaba ocupada chateando con mis amigas. Prometo ayudar más tarde. Pero Sarita nunca llegaba. En lugar de eso, seguía absorta en su celular, enviando mensajes y jugando juegos sin fin. Además de ser perezosa, Sarita era muy mentirosa. Siempre inventaba historias para justificar su falta de responsabilidad. Un día, Sarita se encontró con Pedro, una abejita trabajadora y responsable que siempre cumplía con sus deberes en el panal. Hola, Sarita. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Pedro. Oh, hola Pedro. Estaba a punto de ir a recolectar miel, pero justo ahora me lastimé una de mis alas. Creo que no podré volar en un tiempo. Pedro frunció el ceño, sabiendo que Sarita no era muy confiable, pero decidió creerle y siguió su camino hacia las flores. Con el tiempo, las mentiras de Sarita se volvieron más elaboradas y difíciles de creer. Sus amigas abejas empezaron a dudar de ella, pero Sarita no parecía preocupada. Seguía en su mundo de juegos y distracciones, sin importarle lo que los demás pensaran. Un día, cuando el jardín estaba en plena actividad, una abeja mensajera llegó con noticias importantes. Había una gran tormenta en camino, y todas las abejas tenían que trabajar juntas para recolectar suficiente miel y proteger el panal. La abeja reina reunió a todas las abejas y les explicó la situación. Tenemos que trabajar más duro que nunca para recolectar miel y asegurarnos de que tengamos suficiente para pasar la tormenta. Cada abeja cuenta, y necesitamos la ayuda de todos. Las abejas comenzaron a trabajar frenéticamente, zumbando de flor en flor, recolectando néctar y polen con diligencia. Pero Sarita estaba distraída con su celular, ajena a la urgencia de la situación. Sarita, ¿no vas a ayudar? Preguntó su madre, visiblemente preocupada. Oh, mamá, es que tengo un juego nuevo en mi celular y además me duele la cabeza. Sarita intentó justificarse, pero su madre la interrumpió. Basta de excusas, Sarita. Esta vez no puedes esconderte detrás de tu teléfono. Necesitamos tu ayuda ahora más que nunca. Sarita se sintió avergonzada por primera vez. Se dio cuenta de que sus acciones egoístas estaban afectando a todos en el panal. Decidió dejar su celular a un lado y unirse a sus compañeras abejas en el trabajo. A pesar de su tardía contribución, Sarita trabajó con todas sus fuerzas para recolectar miel y prepararse para la tormenta. Finalmente, el panal estaba listo, y las abejas se refugiaron dentro, mientras la lluvia y el viento azotaban el jardín. Después de la tormenta, cuando el sol volvió a brillar sobre el jardín, Sarita se acercó a su madre con un gesto de arrepentimiento en su rostro. Lo siento mucho, mamá, me di cuenta de que estuve muy mal al no ayudar y mentir todo este tiempo. A partir de ahora, seré una mejor abeja y más responsable. La madre sonrió con ternura y la abrazó. Todos cometemos errores, Sarita. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por mejorar. Estoy orgullosa de ti por reconocer tus errores y decidir cambiar. Desde ese día, Sarita se convirtió en una abeja diligente y honesta. Dejó atrás su pereza y sus mentiras, y trabajó duro para ayudar a su familia y a su comunidad. Aunque a veces extrañaba su celular y los juegos que solía jugar, sabía que había cosas mucho más importantes en la vida. Y así,
Con su nueva actitud y determinación, Sarita vivió felizmente en el jardín, compartiendo su dulce miel y su sabiduría con todos los que la rodeaban. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta dulce aventura junto a Sarita y su transformación. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones y les haya recordado la importancia de la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. Gracias por permitirnos compartir este cuento lleno de enseñanzas y valores. Que el dulce zumbido de Sarita inspire a todos a ser mejores cada día. Ahora vamos al siguiente cuento. La abejita que no quería picar. Cuento para niños pequeños. Había una vez una abejita muy alegre llamada... Bueno, no tenía nombre, pero zumbaba con tanta energía que todos la notaban. Volaba de flor en flor, cantando bajito mientras recolectaba polen. Era muy trabajadora, pero había algo que la preocupaba mucho. No quiero picar a nadie. Nunca, nunca. Ni por accidente. Decía cada vez que volaba cerca de algún animal. Un día, mientras recolectaba néctar en un campo lleno de flores moradas, escuchó una melodía suave, como si las hojas bailaran al compás. Siguiendo el sonido, encontró a un grillo verde, con patitas largas y mirada amable, que tocaba con sus alas una canción que hacía sonreír a las flores. Hola, ¿tú hiciste esa música? Zumbó la abejita. Sí. Yo soy músico. ¿Te gustó? Dijo el grillo, dando un saltito. Mucho. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. No quiero asustarte con mi aguijón. ¿Tu aguijón? ¿No me asustas? Si viniste zumbando de forma tan dulce, ¿por qué tendría miedo? Respondió el grillo. La abejita se sorprendió. Era la primera vez que alguien no se alejaba por miedo a ser picado. Se quedó quieta, mirándolo tocar. Y luego, sin pensarlo, comenzó a volar en círculos sobre él, como si estuviera bailando con la música. Desde aquel día, la abejita y el grillo se volvieron inseparables. Ella traía polen y miel, él le cantaba canciones. A veces, otros insectos se acercaban a mirar el espectáculo, una abejita que bailaba y un grillo que tocaba melodías. Una tarde, una avispa de alas brillantes se acercó volando en círculos y soltó una risita burlona. ¿Y tú para qué tienes aguijón si no lo usas? ¿No te da vergüenza? Las abejas pican, esa es su naturaleza. Si no lo haces, entonces no eres una abeja de verdad. Dijo con tono altanero. La abejita bajó un poco su vuelo, dudando. Pero el grillo dio un saltito y se acercó con firmeza. Su aguijón está ahí para proteger, no para hacer daño. Y su corazón es más fuerte que cualquier picadura. Respondió el grillo con firmeza. La avispa rodó los ojos. ¡Qué tontería! Sin mostrar fuerza, nadie te respeta. El bosque es para los que pican fuerte. Pues yo la respeto, porque ella elige ayudar, cuidar flores y hacer miel. ¿No es eso fuerza también? Dijo el grillo. La abejita levantó la cabeza. Su zumbido se hizo más alegre. Ya no sentía duda, sino orgullo. La avispa, confundida y sin palabras, dio media vuelta y se fue zumbando. La abejita sonrió. Tal vez no necesitaba cambiar su forma de ser para ser valiente. Ser fuerte no significa hacer daño. A veces, la verdadera valentía está en cuidar, trabajar con amor y elegir la paz. Y lo más bonito de todo, los verdaderos amigos te aceptan como eres. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La abejita Lita y el sapo, una amistad inesperada. Había una vez una abejita llamada Lita. Lita era muy engreída y no le gustaba hacer nada. Su madre, preocupada, siempre le decía: Lita, algún día debes aprender a hacer tus cosas y ayudar en casa. Pero Lita solo reía y seguía sin hacer caso. Un día, un gran incendio comenzó en el bosque. Las llamas se extendieron rápidamente y todos los animales tuvieron que huir. Lita, asustada, escapó volando y se perdió. No conocía a nadie en el nuevo lugar al que había llegado, y sus padres también la buscaban desesperadamente, pero no la encontraban. Mientras el incendio avanzaba, los animales del bosque se unieron para llevar agua y apagar el fuego. Los patos,
Los ratones y muchos otros animalitos trabajaron juntos para salvar su hogar. Pero Lita estaba escondida en un árbol, sin saber qué hacer ni de dónde sacar miel. En ese árbol vivía un pájaro carpintero que le dijo: Este árbol es mío, debes buscarte otro lugar. Lita, sin fuerzas y habiendo inhalado mucho humo, voló débilmente hasta que se desmayó y cayó al suelo. Un sapo la encontró y pensó en comérsela, pero al verla tan enferma, decidió esperar a que despertara. Sería malo comerme a una abejita enferma, pensó el sapo. Así que cada día le daba miel y agua con azúcar para que se recuperara. Pasaron varios días y Lita no despertaba. El sapo, que al principio solo quería comérsela, comenzó a considerarla una amiga. Finalmente, un día, Lita abrió los ojos. El sapo, emocionado, corrió hacia ella con la boca abierta, pero Lita dio un grito de terror. El sapo le dijo: No te asustes, yo te cuidé. Casi habías muerto y te hubiera comido, pero decidí ayudarte. Lita, casi sin palabras, recordó cómo el sapo le había dado miel todos los días. Entonces, le dijo: Gracias por cuidarme. Te ayudaré a limpiar tu casa, te cantaré canciones y seré tu amiga, pero por favor, no me comas. El sapo aceptó y así pasaron varios meses. Un día, el sapo le dijo: Tus padres deben estar muy preocupados. Debemos encontrarlos. Lita, triste, le contó que su hogar y el bosque se habían quemado y no sabía cómo volver. El sapo, al verla tan triste, decidió ayudarla a buscar su hogar. Preguntaron a varios animales hasta que un ratón les dijo que la madre de Lita la estaba buscando y estaba muy triste. Finalmente, llegaron al hogar de Lita. Ella corrió a abrazar a su madre y le pidió perdón por ser tan malagradecida. Desde ese día, Lita fue una buena hija y cumplió con sus deberes. Además, tenía un nuevo amigo, el sapo. Al principio, la madre de Lita se asustó, pero al ver cómo el sapo había cuidado de su hija, le agradeció. Y así, Lita vivió feliz, siempre ayudando a su mamá y recordando la lección que había aprendido. Lita comprendió que ser agradecida y ayudar a los demás es muy importante. Todos debemos aprender a ser responsables y colaborar en casa. La verdadera amistad y la ayuda mutua son esenciales para superar los desafíos. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La abejita perezosa. Había una vez, en un hermoso jardín lleno de flores de colores, una abejita llamada Miel. Miel era muy especial, pero no por ser trabajadora como las demás abejas, sino porque era la más perezosa de toda la colmena. Mientras las otras abejas salían temprano a recolectar polen y hacer miel, Miel se quedaba en su casita viendo televisión. Trabajar es muy aburrido. Yo prefiero descansar, decía Miel, mientras comía palomitas y veía su programa favorito. Las otras abejas le decían: Miel, si no trabajas, no tendremos suficiente miel para el invierno. Pero Miel no les hacía caso. Un día, la reina de las abejas llamó a todas para una reunión importante. El invierno está cerca. Necesitamos recolectar más polen y hacer más miel, dijo la reina. Todas las abejas salieron a trabajar, excepto Miel. Yo no necesito trabajar. Las demás pueden hacerlo por mí, dijo Miel, mientras se acomodaba en su sillón. Pero ese día, Miel se sintió un poco aburrida. Decidió salir a dar un paseo por el jardín. Voló de flor en flor, pero en lugar de recolectar polen, solo se detenía a admirar los colores. ¡Qué bonitas son estas flores!, decía Miel, sin hacer nada útil. De repente, se sintió cansada. Creo que me tomaré una siesta, dijo, y se posó en una rama de un árbol grande. Miel se quedó profundamente dormida. Mientras dormía, sus alas, que no estaban acostumbradas a tanto uso, comenzaron a debilitarse. De repente, ¡crack!, sus alas se cayeron. Miel se despertó asustada. ¡Mis alas! ¡Mis alas se cayeron!, gritó, mirando a su alrededor. Intentó volar, pero sin alas, no podía. ¿Qué voy a hacer ahora?,
Preguntó, llorando. En ese momento, el árbol en el que estaba durmiendo comenzó a moverse. Una rama grande se desprendió y cayó justo donde estaba Miel. ¡Ay! Gritó Miel, mientras la rama la aplastaba ligeramente. Afortunadamente, Miel no se lastimó gravemente, pero quedó atrapada bajo la rama. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó, pero nadie la escuchaba. Pasaron horas, y Miel comenzó a sentir hambre y frío. Si hubiera trabajado como las demás, ahora tendría miel para comer. Pensó, arrepentida. Finalmente, las otras abejas la encontraron. Miel, ¿qué te pasó? Preguntaron, preocupadas. Miel les contó todo lo que había sucedido. Lo siento mucho. He sido muy perezosa y egoísta. Dijo, llorando. Las abejas la ayudaron a salir de debajo de la rama y la llevaron de vuelta a la colmena. La reina abeja le dijo: Miel, todos tenemos que trabajar juntos para que la colmena funcione. Si no ayudas, todos sufrimos. Miel movió la cabeza y prometió cambiar. A partir de hoy, seré una abeja trabajadora. Dijo, decidida. Aunque Miel ya no tenía alas, encontró otras formas de ayudar. Aprendió a limpiar la colmena, a cuidar a las abejas bebés y a organizar los frascos de miel. Las demás abejas la ayudaron y la apoyaron en todo lo que necesitaba. Con el tiempo, Miel se convirtió en una de las abejas más trabajadoras de la colmena. Aunque extrañaba volar, estaba feliz de poder contribuir y ser parte del equipo. Este cuento nos enseña que el trabajo en equipo es muy importante. Si todos colaboramos, podemos lograr grandes cosas. Además, nos recuerda que nunca es tarde para cambiar y ser mejores. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La abejita trabajadora y la abejita holgazana. Había una vez en un colorido prado, dos abejitas hermanas que vivían en un gran panal. Una de ellas se llamaba abejita trabajadora y la otra abejita holgazana. Abejita trabajadora era muy diligente y pasaba sus días recolectando néctar y polen para hacer miel. Siempre estaba ocupada, volando de flor en flor, asegurándose de que el panal tuviera suficiente comida para el invierno. Por otro lado, abejita holgazana prefería pasar su tiempo contando historias y chismes con las otras abejas. Le encantaba charlar y siempre tenía algo interesante que decir, pero nunca ayudaba con las tareas del panal. Su madre, la reina abeja, sin querer, tenía una preferencia por abejita holgazana porque siempre estaba cerca y le contaba historias divertidas. La reina abeja no se daba cuenta de que abejita trabajadora estaba haciendo un gran esfuerzo para mantener el panal funcionando. Un día, mientras abejita holgazana estaba descansando en una hoja, un gran sapo verde la atrapó con su lengua pegajosa. Te voy a comer ahora, dijo el sapo con una voz profunda y grave. Abejita holgazana, aterrorizada, no sabía qué hacer. Por favor, no me comas, suplicó abejita holgazana. El sapo la miró con curiosidad y le dijo: dame una buena razón para no comerte. ¿Ayudas a tus padres? Abejita holgazana bajó la cabeza y respondió: no. ¿Ayudas a tu hermana? Preguntó el sapo. No, dijo abejita holgazana, sintiéndose cada vez más avergonzada. ¿Ayudas a tu panal? Insistió el sapo. no. Respondió abejita holgazana, casi en un susurro. Entonces, ¿qué haces? Preguntó el sapo, ya perdiendo la paciencia. Yo ayudo a que todos tengan los chismes completos de las abejas. Puedo contarte historias sobre el panal, incluso sobre ti, dijo abejita holgazana, tratando de sonar útil. El sapo, sin más paciencia, abrió su boca y se tragó a abejita holgazana de un solo bocado. Mientras tanto, en el panal, la abeja reina y abejita trabajadora se dieron cuenta de que abejita holgazana no estaba. Preocupadas, comenzaron a buscarla por todo el prado, preguntando a cada insecto que encontraban si la habían visto. Finalmente, llegaron al estanque donde vivía el sapo. Abejita trabajadora, con tristeza, le preguntó al sapo: ¿has visto a mi hermana, la abejita holgazana? El sapo, con una sonrisa maliciosa, respondió: sí, la he visto cerca. Pero si quieres saber dónde está, debes decirme qué acciones buenas realizas.
Abejita trabajadora dio un paso adelante y dijo con firmeza: Yo ayudo en casa, ayudo al panal, trabajo duro para el invierno y, aunque mi hermana sea holgazana, yo la quiero y daría mi vida por ella. El sapo, impresionado por la sinceridad y el amor de Abejita trabajadora, sacó su lengua y arrojó a Abejita holgazana de su boca. Abejita holgazana salió temblando, pero sana y salva. Desde ese día, Abejita holgazana dejó de ser holgazana. Aprendió la importancia de ayudar a su familia y a su panal. Comenzó a trabajar junto a su hermana, recolectando néctar y polen, y se convirtió en una abeja muy valiosa para el panal. La abeja reina aprendió a querer a ambas abejitas, no solo a una, al ver lo importantes que eran las buenas acciones de la abejita trabajadora y lo cariñosa que fue con la abejita holgazana, a quien casi pierde. La reina abeja, al ver el cambio en su hija, se sintió muy orgullosa y agradecida. Y así, las dos hermanas abejitas vivieron felices, trabajando juntas y disfrutando de la compañía de su familia y amigos. Este cuento nos enseña una lección muy importante. Todos tenemos algo valioso que aportar, y es esencial ayudar a nuestra familia y amigos. Abejita trabajadora nos muestra que el esfuerzo y la dedicación son muy importantes, mientras que Abejita holgazana nos recuerda que siempre podemos cambiar y mejorar. También aprendimos que el amor y el apoyo entre hermanos y hermanas son muy poderosos. Recuerden siempre ser amables, trabajar en equipo y ayudar a los demás. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. El venado curioso y la colmena de abejas. Había una vez en el corazón de un frondoso bosque un venado pequeño y travieso llamado Benito. Benito, lleno de energía y curiosidad, siempre estaba explorando cada rincón del bosque. Su madre, una venada amable y amorosa, le advertía constantemente sobre los peligros que podían acechar en su entorno. Sin embargo, Benito solía pensar que conocía mejor el bosque que nadie. Un día soleado, mientras se paseaban cerca de un bosque, la mamá de Benito le advirtió específicamente sobre una colmena de abejas que colgaba de un árbol cercano. Benito, cariño, no te acerques a esa colmena. Las abejas pueden ser muy peligrosas si se sienten amenazadas. Benito escuchó, pero su mente inquieta ya había comenzado a imaginar el dulce sabor de la miel que esas abejas debían estar produciendo. ¿Qué tan peligrosas pueden ser las abejas?, pensó Benito mientras observaba la colmena. La miel dorada parecía brillar bajo los rayos del sol, y la tentación era demasiado grande para resistirla. Solo quiero probar un poco de esa miel dorada deliciosa, se dijo a sí mismo. Así que, decidido y sin pensarlo dos veces, Benito esperó a que su mamá estuviera distraída y se zambulló entre los arbustos, acercándose sigilosamente a la colmena. Las abejas trabajaban diligentemente, volando dentro y fuera de su hogar. Benito, con mucho cuidado, extendió una pata para alcanzar la colmena. Pero su intento fue en vano. Las abejas, al sentir la invasión de su espacio, se pusieron furiosas. Comenzaron a zumbar agresivamente alrededor de Benito. Antes de que pudiera reaccionar, un enjambre de abejas lo rodeó, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡zas! ¡zas!, comenzaron a picarle por todo el cuerpo. Benito, aterrorizado y adolorido, corrió tan rápido como pudo para escapar de las abejas enfurecidas. Llorando y lleno de pánico, Benito llegó hasta su madre. «Mamá, me picaron las abejas, me duele mucho», dijo triste. Su madre, al verlo en ese estado, sintió una profunda preocupación. Sin perder tiempo, lo llevó al doctor del bosque, un búho sabio y hábil en la medicina natural. El doctor retiró con cuidado los aguijones y aplicó un ungüento sanador que aliviaba el dolor y reducía la hinchazón. Mientras el ungüento hacía su efecto, el doctor le explicó a Benito la importancia de respetar a todos los habitantes del bosque, incluso a las pequeñas y aparentemente insignificantes abejas. Durante su recuperación, su mamá le habló con ternura. Benito, es bueno escuchar y seguir las instrucciones de aquellos que te aman. A veces, lo que parece divertido y tentador puede ser muy peligroso. Benito, con el rostro aún marcado por las picaduras, movió la cabeza con humildad y prometió ser más obediente en el futuro. Este incidente se convirtió en una lección invaluable para Benito. Desde ese día, se transformó en un venado más sabio y prudente.
Siempre estaba atento a los consejos de su mamá y compartía su experiencia con otros animalitos del bosque, enseñándoles la importancia de la precaución y el respeto. Con el tiempo, Benito y su mamá vivieron muchas más aventuras, pero siempre con una nueva perspectiva de seguridad y respeto por la naturaleza. Juntos, disfrutaron de la belleza del bosque, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Y así, Benito se convirtió en un ejemplo de cómo la curiosidad, guiada por la sabiduría, puede llevar a una vida plena y segura en el bosque. Hasta la próxima aventura. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Que tengas dulces sueños.